Hola amigos y amigas, en esta ocasión vamos a aprender cómo realizar un trabajo haciendo uso de las normas APA desde cero. Entonces vamos a abrir acá nuestro editor en Word. Vamos a darle entonces aquí en esta parte donde dice disposición y en tamaño vamos a colocar, o si ya la tenemos, vamos a dejar acá donde está como el leather, ¿no? Vamos a dejarla en leather. Y vamos a iniciar con las márgenes personalizadas. En este caso vamos a colocar 2,54. Este valor lo vamos a copiar con control C, luego con control V, en la margen izquierdo también, margen derecho también. ¿Listo? Entonces lo que es margen superior, margen inferior, margen izquierdo y margen derecho, vamos a colocar 2,54 centímetros. Listo, entonces vamos a darle aquí a aceptar y automáticamente, como podemos ver, pues vamos acá, vamos en vista, vamos a habilitar siempre la regla para estar viendo cómo son las márgenes que estamos nosotros realizando. Y aquí en la línea de cuadrículas, como pueden observar, vemos que tenemos los 2,54 centímetros. Vamos a quitar esta línea de las cuadrículas y este sería como el primer paso que tenemos que hacer. Una vez que nosotros hemos desarrollado las márgenes de nuestro trabajo y también el tamaño del agua, vamos a darle acá en inicio. Seguidamente vamos a darle clic acá en esa flechita que está hacia abajo en los estilos. Vamos a darle aquí donde dice crear estilos y vamos a colocar APA séptima edición. Listo, le vamos a dar como nombre de ese estilo. Ahora vamos a darle clic aquí en donde dice modificar el tipo de estilo. Vamos a seleccionar párrafo y esto lo dejamos así. Ahora bien, acá en la letra vamos a utilizar Arial. Acá también se puede utilizar Arial o Times New Roman. En mi caso, los trabajos que son con Arial me gusta como más. Pero también eso depende del profesor, que a veces puede exigir que sea el Times New Roman o Arial. Eso ya depende del profesor, ¿no? Entonces esas dos fuentes pueden ser seleccionadas allí. Ahora vamos acá, vamos a darle 12. Esto lo dejamos así normal porque esta es la justificación hacia la izquierda. Ahora el interlineado, que es este, vamos a darle el tercero para que nuestro interlineado quede de 2. Ahora lo último que nos faltaría desarrollar es acá donde dice formato. Vamos a darle clic acá en formato, párrafo, y vamos a desarrollar lo que es la sangría en la primera línea con 1.25. Cuando nosotros seleccionamos acá en primera línea, automáticamente eso se nos pone como 1.25. ¿Sí? Y si no sale 1.25, debemos colocar 1,25 centímetros y dejar esto como primera línea. Luego entonces le vamos a dar aquí en aceptar. Una vez que ya tenemos esta configuración de lo que es la primera línea, esperemos aquí que primera línea. Listo, aceptar. Una vez que tenemos esto, vamos a darle acá, vamos a seleccionar acá donde dice documentos nuevos basados en esta plantilla para que cuando nosotros cerramos y volvamos a abrir Word, esto nos quede para otros trabajos. Vamos a darle entonces aquí en aceptar. Entonces digamos que nosotros tenemos acá un texto. Tenemos aquí un texto. Por ejemplo, este texto que nosotros lo teníamos, por ejemplo, en Calibri. Entonces, si nosotros seleccionamos este texto y seleccionamos acá el estilo que dice APA séptima edición, entonces automáticamente pasaríamos a utilizar, vamos a seguir acá, mira, acá se aplica la sangría en la primera línea, automáticamente pasaría con el estilo de normas APA. Y esto es lo que nosotros queremos. Nuestro siguiente paso ya va a ser es crear la portada de nuestro trabajo, ¿listo? Entonces le voy a dar las pautas, acá tengo cada una de las pautas que debemos ingresar en nuestro trabajo. Vamos a seleccionar esto, listo, perfecto, aquí, control B. Entonces, en la portada nosotros, ¿qué vamos a hacer?
En este caso todo esto lo podemos ya seleccionar, ¿listo? Vamos a seleccionar todos estos datos que nosotros hemos ingresado. Vamos a aplicarle aquí el formato de APA séptima edición, pero en la portada vamos a hacer un paso extra que es centrar todo nuestro texto y automáticamente nos queda así. Y por último le aplicamos aquí la negrita. Recordemos que en la portada tenemos que tener esto como negrita. Ahora bien, vamos entonces aquí a organizar todo para que nos quede de una manera mejor. Listo, acá lo de la universidad. Vamos a subir un poquito más el presentado a el entregado por, para que todo esto nos quede súper bien. Listo, acá vamos a darle, vamos a subir acá. Perfecto. Entonces, acá, por ejemplo, tiene que ir en la portada. Primero puede ir lo que es el tema que estamos viendo, la unidad y el trabajo. Por ejemplo, puede ser un aporte individual o un trabajo grupal, ¿no? Por ejemplo, acá podemos colocar que es un trabajo grupal. ¿Listo? Lo siguiente es presentado acá va el nombre del tutor o docente que nosotros vamos a presentar el trabajo, entregado por, acá en este caso iría nuestro nombre con nombres y apellidos. Seguido vamos a colocar el código, en dado caso que nosotros donde estemos estudiando tengamos un código y el grupo al que nosotros estemos asistiendo. Una vez de eso, vamos a colocar el nombre de la institución. En este caso tenemos Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Tenemos por otra parte, vamos a colocar la escuela a la que pertenecemos. Esto para el caso de lo que es universidad, pero ya si no es una universidad, en cuanto es un colegio, pues esto ya no iría, ¿no? Acá podríamos colocar, en vez de esta escuela de ciencias básicas, por ejemplo, el grado que nosotros estemos realizando en ese momento. Segundo, vamos a colocar el curso al que nosotros vamos a presentar el trabajo. En este caso serían el curso de ecuaciones diferenciales y la fecha. En este caso, la fecha vamos a colocarla de la siguiente manera. Vamos a colocar, por ejemplo, aquí vamos a colocar el año, el mes y el día. ¿Listo? Así vamos a colocar la fecha de nuestro trabajo. Perfecto. Entonces, de esta manera nosotros ya hemos realizado la portada de nuestro trabajo, la cual es muy importante realizarla, y así se vería nuestra portada. Bueno, entonces así quedaría nuestra portada. Para aquellas personas que desean hacer uso de esta portada, la dejaré como un link de descarga dentro de la descripción del video. Dejaré esta portada para que puedan seguir realizando sus trabajos con otras partes que nosotros vamos a realizar aquí en nuestro trabajo. ¿Listo? Una vez que hemos creado la portada de nuestro trabajo, vamos a proceder a generar lo que son los encabezados, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vamos a colocar introducción. Recordemos siempre que la A mayúscula, la primera letra, y aquí vamos a seleccionar este de aquí en cuanto a la numeración. Acá bien. Acá donde dice numeración, seleccionamos en la flechita hacia abajo y seleccionamos donde están los números romanos, que sería el tercero. ¿Listo? Ahora esto le vamos a hacer lo siguiente. Esto tiene que quedar en negrilla. En dado caso que acá no esté Arial, coloquemos Arial número 12. O si estamos utilizando Times New Roman, vamos a colocar Times New Roman número 12. Esto entonces lo vamos a centrar. Una vez que lo centramos, tenemos que seleccionar todo el título y acá nos vamos, nos ubicamos donde dice título 1. Le damos entonces clic derecho y vamos a darle aquí en actualizar título 1 y automáticamente ya tenemos modificado para los próximos títulos de orden número 1. Ese trabajo lo vamos a hacer con encabezados de orden número 1, ya que su trabajo tenga, por ejemplo, encabezados de orden número 2. Por ejemplo, acá, después de la introducción, vamos a colocar aquí, por ejemplo, palabras iniciales. Vamos a seleccionar negrita. Seleccionamos ahora Arial número 12 y hacemos lo mismo. Nos paramos acá donde dice título número 2 y vamos aquí donde dice actualizar a título número 2. Entonces, espera. Vamos aquí. Listo. Vamos acá, clic derecho y le damos acá
en actualizar título 2. Aquí yo había cometido un error porque yo seleccioné antes yo seleccioné las palabras donde decía palabras iniciales y seleccioné el título 2. No, ahí tenemos que darle es clic derecho para poder establecer el formato a ese título. ¿Listo? Perfecto. Entonces acá ya pues nosotros vamos a comenzar ya a escribir. Acá digamos que vamos a escribir. Vamos a escribir acá entonces más. Seguimos escribiendo la parte de la introducción. Nosotros sencillamente lo que vamos a hacer es seleccionar esos textos y le vamos a aplicar aquí el estilo que dice APA séptima edición. Bueno, acá es muy importante que nos faltó aquí en la parte del párrafo. Esto tiene que estar como interlineado 12 y ahí sí le damos acá en autorizar. Lo mismo acá en palabras iniciales. Menos mal que ya lo teníamos como interlineado 12. Entonces acá en párrafo está múltiple. Entonces acá tiene, mire, el párrafo, el encabezado de orden 2. Vamos a colocar acá doble, le damos a aceptar y aquí le damos a dar nuevamente clic derecho y le damos a actualizar título 2. De esta manera tenemos con lo que es el interlineado doble y cada uno de los encabezados. ¿Listo? Perfecto. Una vez que tenemos esto, ya pues acá seguimos con las nuevas partes del trabajo. Por ejemplo, acá, objetivos generales. ¿Listo? Seleccionamos objetivos generales y lo establecemos como orden número 1. Nuevamente, seguimos avanzando. Seguimos avanzando aquí. Vamos a colocar acá objetivos específicos. Listo. Acá esto le colocamos la tilde. Seleccionamos todo nuestro título de orden y lo colocamos como título de orden 1. Seguimos avanzando. Ahora bien, acá vamos acá cuerpo del trabajo. Digamos que es un trabajo sencillo para colegio o universidad. Cuerpo del trabajo. Seleccionamos todo nuestro encabezado. Nuevamente le aplicamos como si fuera de orden 1. Vamos, todo el encabezado lo tenemos que seleccionar y aquí lo colocamos como de orden 1. ¿Listo? Nuevamente, ya que tenemos el cuerpo del trabajo, aquí vamos a colocar entonces lo que son las referencias bibliográficas. ¿Listo? Acá vamos entonces a arreglar esto. Recordemos que siempre nosotros en lo que son los encabezados, ya sea orden 1, sin importar el orden, tiene que ir primero todo lo que son las palabras centrales en mayúscula. Digamos que acá va un conector D no va mayúscula, tienen que ser palabras centrales. ¿Listo? Referencia bibliográfica, la primera letra va mayúscula. Los conectores no van en mayúscula. Ahora acá aplicamos nuevamente el título 1 y de esta manera ya hemos avanzado bastante para poder lograr hacer nuestro trabajo. Ahora digamos aquí, por ejemplo, acá vamos a comenzar a escribir entonces digamos los objetivos generales, ¿no? Entonces tengo esto, pero entonces vamos a quitarle aquí el formato. Hagamos de cuenta que nosotros escribimos directamente. Entonces a medida que nosotros vamos escribiendo en los objetivos generales, vamos a aplicarle acá este estilo que nosotros ya tenemos, que es APA séptima edición. ¿Listo? Y así sucesivamente, acá automáticamente ya vamos al enter y podemos ya seguir escribiendo cada uno de los objetivos generales de nuestro trabajo. ¿Listo? Lo mismo va a pasar aquí con los objetivos específicos, el cuerpo de trabajo. Digan, bueno, acá en esta parte, si los objetivos específicos se nos fue muy hacia abajo, nos ubicamos en la parte de arriba y listo, los centramos. Ya sigue quedando nuevamente con el título de orden 1. Entonces, esta parte es muy importante. De esta forma, ya llevamos nuestro trabajo así. Vamos entonces a seguir con lo que son las referencias bibliográficas. Bueno, aquí en la parte de las referencias bibliográficas, vamos entonces, por ejemplo, a copiar esto, que es un libro. Entonces, vamos a seleccionar acá. Bueno, cuando nosotros copiamos directamente la referencia bibliográfica de un libro, tenemos que seleccionar aquí donde dice borrar formato. Una vez que borramos formato, podemos aplicar aquí, vamos a dejarla acá con Arial
Vamos a seleccionar 12, interlineado de 2. Seleccionamos toda la referencia bibliográfica y hacemos control más F. Entonces, ojo con eso. Aquí vamos a hacer control F en cada una de las referencias. Esto con el fin de aplicar la sangría para dichas referencias. Listo. Acá esto lo voy a dejar en el documento que voy a subir entonces al canal. Esto que está ahí, sencillamente lo dejo así y después lo borran ustedes. Pero automáticamente, una vez que nosotros aplicamos control F cada uno de estas referencias, al darle enter, se sigue aplicando esa sangre. ¿Listo? Entonces no hay problema. Ahí hacen eso y después siguen ingresando las demás referencias. Es importante que si nosotros aquí estamos haciendo referencia a un libro, dentro del cuerpo del trabajo que es este, tengamos que citar. Tienen que citarlo obligatoriamente. Todo no se basa en dejar simplemente estas referencias bibliográficas ahí y colocar acá unas 20 referencias bibliográficas y no hacer uso de ellas en el trabajo. Entonces, tengan cuidado con eso siempre. Perfecto, entonces acá, en cuanto al cuerpo del trabajo, digamos que acá comenzamos, bueno, escribiendo acá, comenzamos a escribir. Acá nuestros párrafos, listo, acá llegó al punto. Nuevamente seleccionamos todo, aplicamos la APA séptima edición y de esa manera pues ya hemos terminado de configurar para realizar nuestro trabajo, ya sea para universidad o colegio, aplicando las normas APA en su séptima edición. Entonces, no siendo más, nos vemos en un próximo video. Si les gustó este video, no olviden darle like y seguirnos. Y recuerden que este formato lo voy a dejar en el canal para que lo puedan descargar. Bye bye.